está pasando con el trabajo remoto? ¿Es realmente positivo para las empresas? ¿Qué pasa con el salario de los trabajadores que están bajo esta modalidad? ¿Y cuál es la realidad en nuestro país? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por ese trabajo remoto. El trabajo remoto, el teletrabajo, trabajar desde casa, llámenlo como quieran, sobre esta modalidad que fue un boom durante la época del COVID-19, permitió la continuidad del empleo y la continuidad de millones de empresas en todo el mundo. Pero ¿cuál es la realidad hoy en día cuando ya la COVID-19 se ve muy lejana? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Datos claves que tienen que ver sobre todo con el salario. ¿Qué está pasando con los ingresos de los trabajadores que están bajo esta modalidad? Y bueno, las cifras no son nada positivas porque lo que se refleja hoy ya en el 2024 es que el salario promedio de los trabajadores que están bajo esta modalidad ha caído de manera significativa si lo comparamos con años anteriores. Pese a que la contratación de trabajadores remotos se mantiene en auge en América Latina y en el mundo, lo que reflejan las cifras actualizadas es que el salario promedio, los ingresos justamente de estos trabajadores ha venido cayendo en los últimos meses en diversas profesiones. ¿Qué está ocurriendo? Datos compartidos a Bloomberg Línea por Deel, la plataforma de recursos humanos, demuestran cómo sectores laborales como el marketing, área de producto y de operaciones vieron caer sus salarios anuales entre el 2022 y el 2023 en la mayoría de regiones comparadas. Estamos hablando de Asia-Pacífico, de Norteamérica, de Europa, Medio Oriente y África, pero principalmente en América Latina. Sin embargo, hay que ser claros, el salario promedio de los trabajadores en la modalidad remoto no está cayendo en todas las áreas, en todas las profesiones. A ver, en lo que tiene que ver con desarrollo de software, en lo que tiene que ver con finanzas, en lo que tiene que ver con incluso inteligencia artificial, con todo el mundo tecnológico, vemos que se mantiene, que sigue sólido. Ojo, no crece de manera significativa como llegó a crecer en la época de pandemia o los meses que salimos de la pandemia. Sin embargo, aún se mantiene. Aún las empresas deciden contratar a estos trabajadores muy técnicos, muy tecnificados de manera remota. Sin embargo, como ya hemos dicho, en áreas vinculadas al marketing, vinculadas a los servicios, sí vemos una caída significativa en los salarios. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que las empresas todavía mantienen la contratación de estos trabajadores bajo esta modalidad. Sin embargo, el nivel de competencia es mayor. ¿A qué me refiero? A ver, un factor clave es el mayor nivel de competencia al que tienen que enfrentarse los trabajadores, no solo en su propio país, sino con diversos países en América Latina y en el mundo. Pongamos un ejemplo muy concreto. Yo soy una empresa que está radicada en México y necesito trabajadores para atención al cliente de manera virtual o a distancia. Entonces, yo puedo contratar trabajadores de México o puedo estar contratando a trabajadores que se encuentren en Perú, en Venezuela, en España. Eso hace que la empresa tenga mayor capacidad de negociación y que busque los precios que son más adecuados a sus niveles de rentabilidad. Es decir, los perjudicados pueden ser los trabajadores del país donde está radicada la empresa, pero la beneficiada es esa empresa que tiene un abanico de posibilidades para buscar justamente trabajadores en diversas partes del mundo. Ojo con eso. Y a ver, seamos muy claros con esto. No es lo mismo que una empresa mexicana le pague $10 la hora a un trabajador en México, a un trabajador en Perú, que a un trabajador en Venezuela o incluso a un trabajador en Argentina, donde $10 vale muchísimo más en función de cuán fuerte o cuán debilitada esté la moneda. A ver, otro factor clave que ha impactado en el salario promedio de los trabajadores que se encuentran bajo esta modalidad tiene que ver con las preferencias de las propias empresas al momento de salir a buscar trabajadores. Es decir, la propia empresa va a preferir pagar más a un trabajador que esté en la oficina, que esté bajo su control, ojo, según palabras de los propios buscadores de recursos humanos o de los propios gerentes, que a un trabajador que se encuentra en remoto. Tanto así que la modalidad de trabajo remoto, no en todos, pero sí en muchas empresas, es visto como un beneficio laboral. Es decir, le dice, oye, muy bien, tú puedes trabajar en remoto, pero vas a ganar menos. Y de hecho, muchos trabajadores prefieren ganar un poco menos para tener la flexibilidad sobre su tiempo. Incluso lo que se ve en el Perú es que los trabajadores que están in situ, que están en la oficina, normalmente están en planilla. Normalmente son trabajadores seguros, son trabajadores fijos de la propia empresa, mientras que los trabajadores remotos normalmente son externos, pasan recibos por honorarios,
hacen consultorías, trabajan para proyectos específicos y evidentemente si comparamos al trabajador externo con el trabajador in situ, este gana menos que el otro porque no hay una relación directa con la empresa. Y en Perú la tendencia es muy clara. A ver, ¿qué ha ocurrido? Si en el 2021 el 70% de los trabajadores en empresas formales estaban bajo la modalidad remota porque todavía el COVID-19 era un problema significativo y las empresas querían seguir operando y además querían proteger a sus trabajadores, querían protegerse ellos mismos, bueno, hoy por hoy la cifra se ha revertido de manera significativa. La data más actualizada es la del cierre del 2023 y vemos que hoy solo el 30% de los trabajadores se encuentra bajo la modalidad remota. La tendencia ha cambiado de manera significativa. Las empresas peruanas, pero esto se replica en América Latina y también en el mundo, las empresas prefieren tener a sus trabajadores en la oficina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, los gerentes? ¿Qué es lo que dicen los jefes? ¿Qué es lo que dicen las áreas de recursos humanos sobre esto? Bueno, son bastante claros y tienen quizá, podemos decirlo, un pensamiento tradicional, pero que hoy por hoy todavía se acopla a las necesidades empresariales, que necesitan tener control sobre el trabajador, que necesitan que la resolución de problemas se haga de manera inmediata, in situ, de manera rápida y no están dispuestos a perder minutos u horas hasta esperar que alguien se conecte para una reunión de emergencia. Esto que en el 2024 podría ser visto como ya anacrónico, que el tiempo ha cambiado, que el trabajo remoto, el teletrabajo llegó para instalarse, bueno, todavía es una realidad. Y a ver, en el Perú y en América Latina es una realidad mucho más constante, porque nuestros mercados son altamente informales. El trabajo remoto es principalmente en las empresas formales. Entonces, dentro de esas empresas formales, la tendencia también ha cambiado. Claro, insistimos con esto no se cumple para todas las áreas. Hay empresas que son 100% remotas, que les conviene muchísimo más que toda su planilla, que toda su gente esté en sus casas, porque así gastan menos en luz, gastan menos en agua, gastan menos en servicios. Pero a ver, a lo que vamos, la tendencia ha cambiado de manera significativa y eso lo demuestran las cifras, tanto por el lado de los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad remota, como por el salario promedio que reciben los trabajadores que están bajo esta modalidad. Sin embargo, hay un área gris, hay un área intermedia que es importante y que sí ha llegado para instalarse de manera importante nuevamente en las empresas formales. Nos referimos al trabajo híbrido. ¿Cómo es esto? Bueno, ni 100% presencial ni 100% remoto. Es decir, las empresas dan como un beneficio a sus trabajadores que al menos 1 o 2 días de la semana trabajen desde su casa y los otros 3 o 4 días trabajen en la oficina. Esto es importante porque es visto como un beneficio justamente para el trabajador. Ojo, esto permite que el trabajador se sienta bien y tenga un poco más de tiempo para desarrollar actividades personales, pero a la vez cumple con las obligaciones necesarias dentro de la oficina. Entonces, esta modalidad híbrida lo que permite es mantener contento al trabajador porque tiene tiempo personal para desarrollar sus actividades y también las de la empresa, y así no pierde el contacto personal, el contacto directo con sus compañeros o con sus jefes y tampoco se desarraiga del clima organizacional de la empresa que es tan importante. Es por eso que el sistema híbrido ha logrado posicionarse de manera importante en la sociedad, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Y a ver, en el Perú el Congreso de la República, la Comisión de Trabajo y Promoción del Empleo ha venido aprobando unos dictámenes que francamente podrían colisionar sobre lo que hoy por hoy es el trabajo remoto, lo que hoy por hoy es el trabajo híbrido. Lo mejor sería que las autoridades no se metan a legislar muy a detalle sobre estos temas, porque la idea del sistema híbrido, la idea del sistema remoto justamente es la flexibilidad que las empresas le pueden dar a sus trabajadores y la flexibilidad que determinados trabajadores necesitan justamente para seguir laborando. Cuando ya entra papá Estado, cuando ya entran los congresistas a querer sobrelegislar en un tema específico, lo que pueden terminar haciendo es desincentivar justamente a las empresas para que exista esta modalidad y se acabó todo. Así que lo que esperamos es que la legislación nacional, la legislación en el mundo se ajuste a la realidad de cada una de las empresas. Por eso no se debe sobrelegislar, porque cada empresa, cada sector, cada trabajador es muy diferente. No se puede legislar en lo que es el trabajo remoto para una minera igual que para un supermercado o igual para una empresa
que brinda servicios de tecnología. Cada una es diferente y por tanto el vínculo con sus trabajadores también es diferente. Cada empresa y cada trabajador sabrá si necesita más trabajo remoto, si necesita trabajo híbrido o realmente necesita acudir presencialmente a la oficina. Lo concreto, como se registra ya en las cifras en Perú, en América Latina y en el mundo, es que no estamos ni de cerca con lo que teníamos en la época de la COVID-19, pero tampoco hemos vuelto a antes del 2019. Estamos en una situación híbrida.